¿Escuchas eso? Es tu cuerpo hablándote, en forma de síntoma, en forma de dolor, hambre o saciedad, energía o cansancio, felicidad, tristeza, ansiedad, emoción, todas tus emociones. Aprender a escuchar esa voz interna es lo que te guiará a tomar las decisiones más acertadas para encontrar tu camino de salud y bienestar. Bienvenido a este espacio donde te guiaremos desde nuestra propia experiencia de sanación para que puedas tomar tu salud en tus manos, haciéndote consciente de tu bioindividualidad. Bienvenido a La Voz de Tribu Orgánica. Hoy estamos en La Voz de Tribu Orgánica con Luisa Martí. Es psicóloga holística, tiene una formación muy variada, de muchas disciplinas, de muchos aprendizajes, porque en su historia ha ocupado varios caminos para llegar a la causa raíz de varias enfermedades, unas las suyas propias, otras de sus hijos, pero con esa pasión y esa intuición conectada con su poder de sanación, que yo creo que todos tenemos un poder de sanación cuando de verdad conectamos con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Muy bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Hola Karina, pues muchísimas gracias por haberme invitado esta noche a compartir contigo la experiencia de vida. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Espero que este paso por la vida les sirva como de ejemplo o les dé algún tipo de inspiración para que puedan encontrar y aplicar otras herramientas que sean necesarias en el camino de cada uno. Muchas gracias a ti por estar aquí, muy honrados por tenerte de invitada y formar parte de la tribu. Qué muy lindo nos acompañamos. Hoy vamos a hablar, sí, de tu historia de vida, muy en relación con ese escuchar a nuestro cuerpo y esas conversaciones que decíamos que tenemos con nuestro cuerpo, pero no toda la gente está conectada. Quiero que primero abramos hablando un poco más de, cuéntanos quién eres. Gracias. Bueno, hablar de mí me cuesta un poco trabajo, pero creo que es el momento de compartir un poco la experiencia. Tuve una particular forma y lugar donde nací, porque por situaciones de la vida nací en la selva del Ecuador. Entonces es un lugar muy particular. El embarazo de mi mamá fue en la selva. Entonces, pues creo que no es lo que cotidianamente sucede y eso hace que se abran otras posibilidades que no tenemos en la cotidianidad. Entonces creo que de ahí tantas bendiciones y tanta ceremonia y tanta cosa hizo que pudiera abrirme a explorar otras formas de vida, otras cosmovisiones, otras formas de solucionar situaciones. Entonces creo que por eso me siento bastante bendecida. Después mis padres se vuelven a Colombia y es el país donde habité por muchísimos años y ahí fue donde como toda la historia comenzó, ¿no? O sea, que eres colombiana por padres, ecuatoriana por nacimiento. Y ahora americana por vida, porque la vida me va poniendo, entonces ya vamos quedando como habitantes del mundo, ¿no? Entonces ya Nómada de como de todas pequeña. partes. Y cuéntame una cosa, cuando dices nací en la selva, ¿a qué te Mira, refieres? es literal. Resulta que mi papá era piloto y en esa época trabajaba para una empresa, se llamaba Ecuavía en esa época. Y entonces lo llevan a un campamento y las condiciones literales eran de vivir dentro de ese cabildo indígena por el tipo de servicio que ellos hacían, que habían sido contratados. Entonces, ¿qué sucedía? El cabildo les daba un espacio a los pilotos y sus familias para que estuvieran y la acomodación era en sus casas de los árboles. Y lo que hacía la compañía es que tenía unas casetas donde tenía los comedores comunitarios y ahí pues compartían algunas cosas de alimentos, pero en la vida real ellos tuvieron la experiencia de vivir dentro de la comunidad. Escuchar, creo que es hasta más interesante la historia de mi mamá, que fue quien vivió el espacio de vivir en un árbol, o sea, y todas las experiencias de compartir todo lo que implicaba las ceremonias, el ritual. Y entonces, cuando digo que nací en la selva, es porque pues mi mamá pasa todo el embarazo en la selva y en el momento de parto, pues ya en el último momento la llevan al hospital, pero todo su proceso fue en la selva. Entonces la comunicación, la forma en que resuelven todas las situaciones es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. A veces creemos que la forma que conocemos es la única o la que es la certera, pero resulta que esto abrió un mundo de posibilidades distintas y las incluí en mi universo como funcionales, ¿no? Claro, porque al final es
como este aprendizaje ancestral que vino de ti desde tu nacimiento y tú decías que penetró en ti. Sí, mira, lo que hacía referencia con eso es que las comunidades indígenas, sobre todo en las andinas, tienen un proceso que se llama el samichacui. Originalmente es cuando un indígena o un sacerdote o alguna persona quiere transmitir un poder al otro y hacen un proceso a través de los soplos de vida donde transfieren esa información. Entonces, pues particularmente no recibí el soplo en ese momento, lo recibí después en Colombia, que fue muy bonito, y después en Perú, pero en ese momento fui cuidada y fui entregada y en el momento en que cuidan el embarazo de mi mamá fueron como entregando los dones, más allá de entregando, porque creo que todos traemos la misma capacidad, fue despertar la oportunidad de que yo pudiera explorar ese don, ¿no? Entonces me entregan el descubrir, el darme la oportunidad de experimentar con el chamanismo, por ponerle algún nombre, o con esa cultura, esa cosmovisión que ellos manejan. Qué bonito. Y que al final tú lo llevas a tu práctica, ¿no? Lo integras como estos procesos sí holísticos, pero que vienen de más allá. Yo le llamo ancestral, más que holístico. Y mira, en el camino de aprendizaje creo que era un poquito como lo que veníamos hablando de la historia, el de haber tenido la oportunidad de tener contacto con este tipo de cosas, lo que te digo, me abre las oportunidades. Creo que todos hemos tenido, la gran mayoría, una experiencia que nosotros decimos que es como inexplicable, paranormal, o como cada uno se sienta cómodo en mencionarlo. Entonces, muy joven, más o menos como a los 14 años, tuve algunas experiencias poco comunes, lo cual me llevó a entender que tenía despiertos algunos canales, y entré en el proceso de investigación de cómo podía comunicarme, cómo podía utilizar ese don, esa capacidad que tenía incluso de darme cuenta que estaba sucediendo. A muchos nos pasan cosas y ni siquiera nos alertamos o nos damos cuenta, ¿no? Entonces aquí me permití escucharlo y empezar a ahondar un poco más. Fui madre muy joven, a los 15 años tuve mi primer hijo, entonces eso hizo que mi forma de ver el mundo a través de la inocencia de la juventud, pero la experimentación de todas esas cosas que estaban pasando, como que se despertaran muchas más cosas, pero el buscador seguía, ¿no? Porque seguían pasando cosas diferentes. Entonces fui tan joven madre que a los 21 años ya tenía 4 hijos, pero sí, es 4 hijos es... Sí, entonces cuando mi hijo mayor tenía más o menos 10 años, pasa por un proceso de salud muy, muy, muy difícil y claro, hoy en día la ciencia ha evolucionado muchísimo, pero en ese momento cuando fue diagnosticado desde la parte clínica normal, básicamente el diagnóstico era y se va a morir. Y es algo que contundentemente el médico te dice y no hay nada que hacer y a la adolescencia se muere. Entonces en ese momento se despiertan muchísimas más cosas. La primera, esa curiosidad y esa necesidad de sensibilizar un poco a los médicos en el momento en que te dan una noticia, porque es que eso no es como de te lo soltaron y te dejan y mira, ahí te suelto la papa caliente y mira tú cómo lo asumes y cómo lo resuelves. Y lo otro es que no tenemos la potestad de decidir quién muere o cómo muere y cuándo, ¿no? O sea, nadie externo a ti. Entonces, en ese momento, como ya había explorado otras cosas, decidí decirle a Sergio, mira, ¿sabes qué? No, ninguna persona externa te va a decir cuándo, cómo y dónde. Vamos a explorar otras formas y vamos a encontrar realmente qué fue lo que ocasionó que hoy a tus 10 años estuvieras tú manifestando. Claro, desde la ciencia hay muchísimas formas de explicarlo, que la parte genética, que todo, y claro, todos tenemos algo genético que cuando se pone a un entorno, ese entorno es el que hace que se active o no se active un determinado gen que tú tengas ahí como con la predisposición a algo. Pero entonces empecé la exploración original, fue con esencias florales, porque encontré que había una correlación muy interesante entre las flores y las emociones que causaban las enfermedades. Y ese fue como el primer paso, ¿no? Es encontrar qué fue lo que lo ocasionó, cómo podemos liberar eso. Y a partir de eso, en esa exploración fue cuando creé y diseñé una terapia que se llama Tu Cuerpo Habla, porque me di cuenta que nada pasa de repente. Puede que haya una manifestación repentina y de pronto, ay, me duele la cabeza en este momento, pero la emoción que causó ese dolor de cabeza no pasó de la nada. Había un proceso detrás que venía gestándose, pero no nos habíamos dado cuenta porque estamos tan ocupados o tan ausentes de nosotros mismos que no lo habíamos notado. Entonces empiezo a aprender originalmente para entender y apoyar a mi hijo en su proceso, pero a su vez encontré otras herramientas como las geometrías sagradas, encontré incluso masajes y puntos de contacto, pues la acupuntura, y ahí decido estudiar psicología, pero en ese momento era más para el acompañante. Entonces encontré que había dos tipos de pacientes, ¿no? El paciente que le están tratando y que estamos viendo cómo lo manejamos, pero también la psicología para el acompañante
acompañante para que sea realmente un acompañante de camino, porque tú no sabes al final cuál sea la decisión de ese ser en la evolución de su proceso, pero tú como acompañante y más como mamá, sí debes dar la talla en el proceso. Entonces, cuando van pasando los años, pasamos por una etapa muy linda que se llama la adolescencia y es adolecer del criterio para muchísimas cosas y empiezan las conversaciones interesantes de los hijos, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué comiste? Nada. Y así como de, bueno, ¿cómo puede ser que no pasa nada en un día, no? Entonces, en ese silencio era cuando decía, ¿cómo me puedo comunicar con él de una forma en la que no lo presione, no lo invada, pero juntos como que vayamos resolviendo? Y ahí empezamos a través del masaje a encontrar esos puntos específicos de tu cuerpo que van totalmente relacionados con una flor y esa flor te va diciendo la emoción. Entonces, pues definitivamente en este tema holístico, pues estamos hechos de frecuencia y vibración y la forma más fácil de tú poder conducir una vibración y la energía es a través del agua. Nuestro cuerpo está pues lleno de agua, es el 80% de agua. Entonces, la función que ejerce una flor es que ella, por su propia naturaleza, emite una vibración. Cuando tú la pones en tu cuerpo, pone toda el agua a vibrar y resuena diferente tu cuerpo y te ayuda por lo menos a ver. Esa es como la función biológica de la flor. Y después empieza el proceso de exploración. Ok, esa flor te pone a vibrar, te saca a la luz una información con una emoción y ahora, ¿cómo vamos a resolver el tema de las emociones? Quiero devolverme un poquito porque Claro. al final tu despertar empezó desde niña, ¿sí? Sí. Abrió como esta curiosidad. A mí se me hace como, pues tu hijo tenía 10 años cuando te dieron el diagnóstico y cuando te dieron esta noticia y cuando el médico te dijo y se va a morir y algo pues te movió. Evidentemente tú tenías esa sabiduría para moverte y no paralizarte, porque tienes toda la razón. Los médicos, yo sí creo que nadie puede decirte que te vas a morir de esa manera o que le quedan tanto tiempo, ¿no? Incluso en un enfermo terminal, creo que siempre hay formas de poder sanar. ¿Tú cuántos años tenías cuando tu hijo tenía 10 años? Pues imagínate, tenía 25, estaba muy joven. Y a 25 tenías esa sabiduría para parar y decir, vamos a buscar la causa raíz. Eso a mí, o sea, porque yo en este camino también de sanación, pues claro que me he descubierto que cuando encuentras la causa raíz, tu salud está en tus manos. Y hoy la epigenética no lo dice, pero a los 25 años y en esa época donde no había tanta información disponible, sin duda, Luisa, eres una mujer sabia desde muy pequeña y que se te abrieron esos canales como para poder luchar por la salud de tu hijo. Bueno, pues mira, y gracias por el tema de la sabiduría. Todavía no he llegado ahí, pero ahí vamos en el proceso, espero llegar al final de otra manera. Pero de nuevo, el hecho de haber estado expuesto a otras cosas hizo que pudiera resolverlo o que pudiera tener otras herramientas para encontrar una solución distinta. No solamente nací en ese entorno, sino que en mi familia, muchas de las transgeneracionales, mis bisabuelos y todo trabajaban con el tema de medicinas homeopáticas y adicionalmente llegué a las flores porque uno de mis primos terceros es Santiago Rojas y fue la persona cercana en la primera que pensé para acudirlo porque lo vi en mi entorno familiar resolverse él mismo y cómo ayudó a resolver y cómo decidió a partir de su resolución y de acompañar a muchas personas generar una terapia a través de las flores, ¿no? Entonces había como una forma de encontrar herramientas a la mano para resolver desde otro lugar. Entonces hay una cosa y es que lo que aparentemente son problemas, para mí no lo era y no lo han sido. Es simplemente como una oportunidad de decir, ¿qué puedo tomar de esto y hacer diferente? Al final yo no podía decidir si esta enfermedad iba a evolucionar y iba a terminar muy prontamente con la muerte o no, pero tenía claro que con el poder de la palabra de un eterno no me iba a quedar y que si esa iba a ser el resultado final, primero teníamos que pasar por la experimentación de una vida plena. Entonces era como a partir de hoy lo que vamos a hacer es vivir en conciencia cada día, porque es que si realmente nos queda un año o dos, pues tenemos que vivirlo con plenitud, pero en ese que vamos caminando, vámonos resolviendo, porque si hay algo que podemos girar y darle la vuelta y salirnos de este camino y resolverlo, pues va a ser una ganancia, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que esa conexión sí me hizo, o ese camino que traía sí me hizo por lo menos dar la oportunidad de buscar otras herramientas para encontrar que ese no era
no era el camino por donde las cosas iban a terminar, por lo menos en ese momento, ¿no? Definitivamente. Y que al final elegiste escuchar esas señales, porque como tú dices, no todos estamos dispuestos a decir, de verdad, tengo la oportunidad de transformar mi vida y mis pensamientos, mi vibración, como hablabas de la vibración que tienen las flores en nosotros y cómo de verdad eso influye en nuestra salud. Nuestros pensamientos vibran, nuestras emociones vibran, nuestros alimentos vibran y cómo impacta. Ahora tu hijo era muy pequeño y hoy. Bueno, pues mira, ha sido un camino, el camino continúa. Él ha sido mi maestro y ha sido mi conejillo de Indias. Afortunadamente hemos tenido una comunicación y una conexión muy buena como para poder experimentar juntos y ha sido como, sí, mami, o sea, tenemos que experimentarlo. Entonces ahí volvemos y nos comunicamos y nos volvemos a encontrar con una comunidad indígena. Empezamos a hacer unos procesos muy bonitos. Además era un chamán muy lindo de México con el que hicimos unos procesos que se llaman la Huacoya, que es sanación con cactus. Pues todo estaba muy relacionado a la tierra porque finalmente en ese momento pensábamos que todo se podía resolver pues normalmente como desde la biología, ¿no? Pero pues a través de esos caminos y volver a despertar, porque ahí sí fue ya un encuentro de frente elegido por mí, de decir quiero volver a abrir esta puerta. Entonces ya ahí se abren otras herramientas y otras posibilidades y empieza ya la búsqueda de una solución, porque al principio era un camino de exploración, era un camino de entender, pero después ahí empieza realmente la exploración. Me doy cuenta que cada cultura traía una forma de resolver las cosas, y que en cada una de esas culturas finalmente las cosas funcionan. Entonces, ¿qué hace realmente que las cosas funcionan? Entonces empezamos como todo ese camino de exploración y como todos los caminos, ¿no? A veces tienen giros a la derecha, frenones inesperados y cosas, pero en esos cambios que iba dando la vida nos íbamos dando la posibilidad de explorar cada vez más y más y más herramientas hasta que finalmente entre pasar, pues bueno, pasamos por todo el proceso energético del Reiki, hicimos yoga, seguíamos con el tema de geometría, seguíamos con el tema de las flores. Desde lo holístico hay un montón de verdad de terapias transgeneracionales, hipnosis, o sea, hay demasiadas herramientas que tuve la posibilidad de entrar a estudiarlas y practicarlas porque en esa necesidad de encontrar la solución, pues realmente entré a estudiarlas hasta que llego a la comunidad Quero, donde son los indígenas del Perú, gracias a una amiga que quiero muchísimo, que alguna vez me pasó un videito y gracias a eso vuelvo y conecto y empiezo el camino de la profundización de esa cosmovisión y empezamos a mirar y a practicar, a integrar otro tipo de soluciones en nuestras vidas. Y al final te das cuenta que todas estas herramientas te van a llevar al mismo lugar. El tema es devolvernos al punto de origen y es qué tanto habitamos conscientemente nuestro cuerpo. Es decir, no importa la creencia, la práctica que tengas en tu vida religiosa o espiritual, pero hay algo que te dice, si yo estoy en silencio y hay una voz en mi cabeza que me está hablando, ¿quién es esa voz, no? Entonces ahí puedes llegar a pensar que tienes un espíritu y un cuerpo o algo más allá de tu cuerpo. Entonces es permitirte decir, ok, bueno, me hago uno y me escucho. Finalmente la única forma que tenemos de experimentar esta tierra y este espacio es a través del cuerpo, ¿no? Y qué poca atención y qué poco cuidado le damos. Normalmente vemos los síntomas que nos van pasando como que es algo normal, es decir, no Me duele sé, la cabeza. me duele la cabeza, tengo diabetes, tengo tensión alta y aunque no es que lo dejemos pasar por alto, pero en realidad nos vamos a solucionarlo desde, claro, desde la emergencia y la urgencia de resolver la situación crítica del momento, pero lo dejamos así, se nos olvida que podemos ir más atrás o que realmente el compromiso con nosotros si queremos sanarlo es irnos más atrás a revisar qué fue lo que lo ocasionó y ya las herramientas están ahí, es decir, si nosotros miramos desde la ciencia, que no voy a ahondar mucho en eso, pero realmente nosotros no venimos diseñados para envejecer, para arrugarnos y volvernos así chiquititos y como nos acostumbramos a ver la vejez. Resulta que eso es una condición externa que hace que los genes y que las cosas empiecen a deteriorarse o a cambiar, pero es un factor externo. Quiere decir que muchas de las situaciones como nosotros manejamos las emociones ni siquiera son nuestras, son aprendidas por un colectivo. Si mi mamá reaccionaba ante una situación de una determinada manera, lo más seguro es que yo resuelva o reaccione de la misma manera, no porque sea mi decisión, sino porque lo aprendí y no he explorado la posibilidad de reaccionar de otra manera. Entonces aquí el punto es, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando, nos está diciendo cosas. No es normal que estemos cansados, no es normal que no descansemos, no es normal que nos duela algo, pero ya lo volvimos normal porque socialmente está aceptado que algo esté sucediendo. Entonces, Si acá le el pasa a tema es, mucha gente, pues debe de ser normal, ¿no? claro, y pues porque ya nos acostumbramos a que si le pasa
pasa a todos y ya está ingerir susceptibilidades, ¿no? Pero si ya está el ibuprofeno, está la aspirina, no estoy poniéndolo en condición de bueno o malo. Lo que a cada persona le sirva es lo que está correcto. El tema es en qué punto de nuestra existencia estamos, si lo queremos resolver a fondo o vamos a seguir así y está perfecto, seguimos en el colectivo y está bien si a ti eso te sirve, ¿no? El tema es Ir cuando paramos apagando en un como esa momento, señal, ¿no? Que claro, es o sea, como nos vamos. no le va a poner atención cuando realmente me explote la bomba, es ahí donde le ponemos atención. Claro, pero mira que cuando hablábamos de habitar nuestro cuerpo y ser conscientes, hay una cosa muy interesante y es que no somos realmente conscientes de la temporalidad en este planeta. Es decir, máximo vamos a vivir y nos va bien 90 años y cuando miramos 90 años, pues, o sea, es un montón cuando miramos, pero pues, o sea, en 100 años ya no Pasa existimos, ya rapidísimo. ni siquiera a lo mejor nuestros ancestros se acuerdan de nosotros por allá, el bisnieto y quién era la bisabuelita, no, pues ni idea, pero no nos ocupamos de ese tiempo que estamos acá de vivirlo plenamente y vivirlo plenamente es que tenemos el derecho y casi que la obligación con nosotros mismos de estar saludables, de estar sanos y realmente poder proyectar y poder experimentar la vida y toda tu experiencia desde otro lugar de sanidad, de wellness, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba también, Luisa, es, a ti te dijeron cuando tu hijo tenía 10 años, no más. ¿Hoy cuántos años tiene tu hijo? Bueno, pues les cuento que cumplió 30 años. O sea, 20 Y años aquí después está, y ha estaba. sido, sí, mira, hemos pasado lo que te digo, ¿no? No todos los semáforos van a estar en verde, la vida nos ha puesto a que giremos por otros lugares y a que aprendamos de otras maneras. Hemos pasado momentos difíciles y digo hemos porque uno como acompañante de un hijo, pues emocionalmente está vinculado así uno no quiera, pero él ha tenido la determinación y la conciencia también de permitirse ir más allá en su proceso, ¿no? Y no ha habido nada que le quede corto y aunque cada vez es una nueva normalidad, porque obviamente en algunas situaciones ha cambiado algunas cosas, ya nunca somos los mismos que éramos, pero la forma en que lo ha manejado ha sido pues realmente un maestro, ¿no? Entonces ya hoy en día su propia escucha y su propia resolución de sus situaciones ha sido pues a través precisamente de las herramientas que tenemos, ¿no? Ya sabemos que miren, hay palabras que a veces mencionan y tal vez incluso por redes sociales, ¿no? Por desconocimiento ni siquiera las ponemos en nuestro bien. Entonces cuando hablamos, bueno, se sanó con la magia y tú lo puedes poner esto como una connotación religiosa, decir, bueno, esta vieja está loca, ¿no? Pero realmente cuando miramos qué significa la magia, bueno, la magia es la capacidad que tenemos de mover las cosas en nuestro entorno para que algo se solucione. Entonces, claro que fue con magia que se sanó. ¿Por qué? Porque supo habilitar el recurso que tenía y movilizarlo a su favor. Entonces, pues claro, todos estos procesos son de magia, ¿no? Claro, es este proceso de entender. Yo siempre digo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta y siempre y cuando nosotros le demos lo que realmente necesita para sanar, él va a encontrar la forma de hacerlo, porque es su naturaleza. Él busca la homeostasis, él busca optimizar los recursos, pero hay cosas que debemos de darle, ¿no? Que es la alimentación correcta, todos los nutrientes que él necesita para químicamente funcionar, sueño, movimiento, agua, y que son cosas esenciales para la vida y que lo sabemos, pero muchas veces no se las damos porque priorizamos en cosas que no son elementales para nuestra vida. Y el escuchar al cuerpo y entenderlo y lo lindo de tu historia y de tu hijo es que esa enfermedad que no, bueno, no sabemos si era una enfermedad rara para la época o qué enfermedad era, al final fue su maestro porque él decidió escucharlo y entender que le estaba pidiendo su cuerpo. Y tú con todas estas herramientas pudiste ayudarlo en su camino. Mira que mencionas una cosa muy interesante porque cuando hablamos de tu cuerpo estábamos hablando básicamente como del cuerpo, ¿no? De la biología de este pedazo de me duele la cabeza, me duele esto, me sale un barrito y todo el tiempo, cada cosa es una señal que nos estamos dando nosotros mismos, pero la sanación o la enfermedad es una percepción que tenemos de la gestión que tenemos de nuestras emociones. Entonces, en realidad es supremamente importante es revisar de nuevo cómo gestionamos nuestras emociones y de nuevo retomo algo que dije, ¿no? A veces reaccionamos es simplemente porque transgeneracionalmente era la forma en que alguien reaccionaba y uno le enseñó al otro y el otro y ya nos volvimos automáticos en esa reacción. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención y como que ha sido un punto diferencial es cuántas veces lloramos por algo que nos pasó en la infancia, cuántas veces cargamos con una situación que no nos gusta, pero miren que no tenemos la capacidad de reírnos 2 o 3 veces del mismo chiste porque ya nos parece aburrido. Ay, no, ya me lo contaron, ya no me río más. Pero podemos llorar años lo que me hizo mi abuelita, mi papá o cualquier cosa. Entonces, cuando hablo de escuchar
escuchar el cuerpo es ir justamente a eso, ¿no? Ir un poquito más adentro y permitirte realmente sanar, pero sanar no es solamente quitar el dolor, que finalmente eso es una alerta y es la consecuencia natural de la gestión que hemos hecho de nuestras emociones, sino darnos cuenta que, pongámoslo en estos términos, por lo menos la biología va en un tiempo lineal y ya no nos podemos echar para atrás, lo que ya pasó, pasó, pero en este punto cero, ¿cuándo vamos a ser conscientes y vamos a tomar la acción para que realmente de este punto cero hacia adelante ya quede sano? Es decir, si yo me peleé ayer con alguien y todavía hoy me está doliendo esa pelea, ¿qué es lo que no he resuelto? ¿Realmente es la pelea o realmente es que me está acordando de algo o simplemente sabes que nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a sufrir y nos ausentamos de todo lo que nos está pasando y a veces lo excusamos y alimentamos ese dolor, esa pereza, esa tristeza, ¿no? Porque tal vez no somos conscientes de que bueno, imagínense que nos entregaran todos los días una bolsita con 24 horas y en esa bolsita con 24 horas a todos nos entregan lo mismo. La diferencia entre tú y tú y tú es cómo experimentamos esas 24 horas. Todos tenemos situaciones por resolver, todos tenemos dolores, todos tenemos todo. El tema es cómo gestiona cada uno ese tiempo y lo que ya, o sea, nos acostamos a dormir y pues ya se acaban las 24 horas y mañana viene otra bolsita, pero si ya de una empezamos a recordar y a traer esa experiencia que ni siquiera nos presenta bienestar. Pues cuando hablábamos de la vibración del cuerpo, ¿qué sucede? Pues yo me levanto fresco y si inmediatamente lo que hago es acordarme o traer conscientemente la pelea, el dolor, lo que no nos gusta, pues inmediatamente nuestro cuerpo va a vibrar diferente y eso es algo que ni siquiera es ciencia nada, o sea, es que lo experimentamos a diario y ahí es cuando decimos, bueno, ¿y qué tan presente estoy? Y con esto quiero continuar con la historia porque creo que era un tema supremamente interesante que queríamos desarrollar y es que todo empieza a través de un segundo al que le ponemos más atención porque nosotros a nuestros hijos normalmente le vamos a dar la prioridad y a nuestros seres queridos, pero mira que con el paso de los años empecé yo misma a experimentar una situación de salud de la cual me hice la de las gafas y empecé a justificar esa situación. Entonces empecé a tener dolores generalizados en el cuerpo, empezó a cambiar mi cuerpo, empezó a inflamarse, incluso mi genio empezó a cambiar y muchas cosas las dejé pasar y las justifiqué. Entonces siempre decía, no, es que es porque me estoy mudando, porque está pasando esto con mis hijos, porque estoy haciendo esto. Siempre había una razón en la cual escudarme, a pesar de todas las herramientas que tenía, yo misma me cerré a escucharme y traté de ignorar una situación que estaba pasando, ¿no? En un principio, literal, ahí estaba el foco rojo, lo que nos aparece ahí como ese dolor, esa molestia que nos está dando un mensaje, pero tú decías, pues no, ahorita no, esto es más importante y me estoy mudando, es por eso, seguramente me duele la cabeza por eso, tengo inflamación, seguramente es por eso, cuéntanos. Entonces van pasando las cosas y me empiezo a justificar. Lo que te digo, siempre en lo externo, ¿no? Y siempre habría algo más para priorizar que estaba afuera. Entonces, a pesar de nuevo de las herramientas y el conocimiento que tenía, ¿qué era lo más fácil para mí? Llegar a la aspirina, llegar al ibuprofeno, a todo lo que estaba allá afuera, ¿no? Entonces empiezo a buscar en el médico afuera porque me parecía más fácil. O sea, hoy me doy cuenta que al final fue como por acortar el camino. Y decía, bueno, pues voy al médico que me diga qué tengo y ya lo resuelvo, ¿no? Y resulta que cuando voy al médico me dice, tienes fibromialgia. Entonces, he tenido y tuve mucho contacto con la fibromialgia. Tenía claro que es un dolor generalizado en el que aparentemente no se encuentra una causa biológica y resulta que han encontrado los estudios, inflamación, dolor, escalofríos, y han encontrado los estudios que están muy ligados a dolores emocionales muy fuertes que no se han podido superar y eso hace que pues, el cuerpo se desajuste. Nosotros desde los químicos pues producimos el cortisol que hace que todo nuestro cuerpo cambie cuando hay algo que nos pone en estrés, entramos en un modo supervivencia y esto se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces era muy fácil de justificar si es una fibromialgia ocasionada por el movimiento A, el movimiento B, el movimiento C, en la cual se resuelve con una pastilla externa y aparentemente yo estaba complacida con eso y aún así seguía ausente y seguía experimentando mi vida común y corriente y llegó a pasar lo que creo que nos pasa a muchos y es lo más triste y doloroso y es que nos acostumbramos al dolor y eso pasa en lo físico y en lo emocional. Entonces yo ya volví normal el dolor que estaba sintiendo, normalicé la inflamación,
normalicé la depresión, normalicé la caída del pelo, o sea, empecé a normalizar un montón de cosas. Y yo decía, bueno, está pasando, es que a veces ni siquiera como que me daba cuenta que estaba pasando, es decir, ya lo volví tan normal que no llamaba mi atención. Y, 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 Entonces, y lo interesante que tú dices, uno, todos juran que como, ay, como es coach, que como es psicóloga, pues claro, debe tener la vida resuelta y no, nosotros también somos seres humanos, ¿no? Y vamos arreglando nuestra vida y muchas veces aprendemos también de los mensajes que nos traen los pacientes. claro, mira, y precisamente dar esa charla es mostrar la vulnerabilidad, pero también mostrar el proceso, ¿no? Si no Ujú, lo hubiéramos experimentado, no lo hubiéramos hecho carne, seguramente el compartir sería como una literatura de un libro que leímos. Pero ujú. cuando ya lo pasamos, lo procesamos y lo vivimos, pues es bonito también reconocer la falla y decir, miren, si alguno está pasando por una situación parecida a cualquiera que este sea, está bien mostrarse vulnerable y está bien parar un momento para escucharse, ¿no? Porque no solamente es el dolor físico, sino el dolor emocional. Dime. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Es como todos tenemos estos subes y bajas. Lo importante es como lo que dices, ¿no? Es parar y decir, ok, ¿en qué punto empezaste a decir, no, 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 esto ya no es normal? Creo que sí tengo que escuchar a mi cuerpo, que eso es lo más relevante de decir, voy a volver a mi experiencia, voy a volver a mi sabiduría. Yo sé qué hacer, porque sé que necesitamos encontrar la causa raíz, esto no está siendo normal. ¿Cuándo es que paraste y Pues moviste? mira que la lucecita roja o la movilización, a veces necesitamos a alguien que nos pegue un empujoncito en la piscina para arrancar a nadar, así lo sepamos, ¿no? O que alguien Ujú, que nos llevaba la bicicleta nos suelte para darnos cuenta que podíamos andar, ¿no? Entonces, algo así me pasó. Creo que esa soltada, ese empujón para poder evolucionar, me lo dio, creo no, o sea, me lo dio mi esposo en el momento en que dice lo mismo que yo hice con Sergio, en su ujú, momento de como acompañante decir, no, o sea, esto no es así, vamos a explorar otras opciones. Él me dice, no, esto ya no es normal. O sea, hay cosas que normalizamos, pero no es normal. Ven, ujú. revisemos qué es lo que está pasando y vamos al origen. Y creo que esa sacudida de decirme, tienes las herramientas y realmente ven, revisamos. Y él desde la parte biológica también era decirme, bueno, aquí hay algo que se nos está pasando por alto. ¿Dónde está? Y mira que era, o sea, seguíamos pasando por encima, por encima, por encima hasta que llegamos al tema de las prótesis mamarias. Entonces, en el 2008 me había puesto prótesis mamaria. Todavía sigo diciendo que fue la mejor decisión haberme las puesto, pero la mejor fue haberlas sacado. Para el momento de vida en el que estaba, pues era lo que realmente consideraba que era lo mejor para mí, mi estabilidad emocional, física y demás. Y tomé la decisión de ponérmelas. Y sabes que también cuando hablamos de la normalización, pues ya era normal que estuvieran ahí. Entonces nunca asumí ni nunca escuché que era un cuerpo extraño que estaba ahí, que podía estar ocasionando alguna situación, ¿no? Porque ya era normal que estuvieran, o sea, tantos años conviviendo con ellas, pues ya eran parte de mí, ¿no? Entonces nunca hubiese pensado que venía de ahí. Entonces empieza la investigación de bueno, ¿dónde puede estar el foco? Él es el que realmente llega desde la biología a decirme, el foco está en las prótesis mamarias, hay que retirarlas, hay que mirar qué se hace. Y ahí se dispara ya no es una alarma, sino una conciencia interna de decir, sí, sí hay algo que va por ahí, pero emocionalmente no estoy lista para verlo. Emocionalmente no estaba lista para la decisión que tendría que tomar en ese momento. Entonces viene un momento de reflexión y de compensación de tus valores y de cómo quieres seguir viviendo. Y ahí es cuando empieza el proceso de transformación, de decir, de sanación, ¿no? Es decir, ya no quiero continuar más con este dolor, elijo tomar una acción, así esa acción tenga una Ujú. consecuencia. Y hace pocos años, creo que fue en el 2022, o sea, esto es reciente, y que eso es otra cosa que quiero resaltar, ¿no? La importancia de la comunidad que tienes a tu lado. No estamos solos y solos no es que no podamos, tenemos el poder, pero juntos somos una fuerza imbatible y gracias a que tengo unas amigas que amo infinitamente, entonces otra de mis amigas se encargó de conseguir el médico más amoroso y maravilloso que pudo existir para mi proceso. Coordinamos la cirugía, pero en el momento en que yo acepto que hay algo dentro del pecho, que era lo que estaba ocasionando, entonces ya ahí es un llamado a, ok, revisemos por qué me están ocasionando a mí una situación y hay otras personas a las que no le suceden. Debe haber una emoción que está ahí guardada, que está alojada, que me está hablando y yo la he ignorado por muchos años, ¿no? Entonces ahí empiezo a revisar qué significa los senos, qué significa ese punto en particular en tu cuerpo y empiezo a indagar y en efecto descubro o redescubro
que el tema de las mamas tiene que ver con la prosperidad, con la abundancia, con el sustento, con la alimentación, y resulta que por muchos años, entre los ires y venires, mi economía personal disminuyó, porque al hacer un cambio de país, hacer un cambio de todo, toca hacer una reinvención de carrera y hice algunas cosas en las cuales al principio, pues el ingreso que yo estaba acostumbrada a tener ya no lo tuve igual y yo inconscientemente empecé a desvalorizarme. Pero yo no lo había hecho consciente porque en la búsqueda de conseguir ese dinero o esa economía, pues me distraje del valor real, de la emoción real que estaba sucediendo, era que no estaba valorizada. Entonces ahí empiezo a hacer el primer clic y es encontrar que sí, o sea, en efecto estaba esa emoción. Y por otro lado, con las flores de Bach y con todo el tema sí, de ir adentro en las emociones de lo que nuestras flores me estaban diciendo, me salía una flor muy interesante que es la madre selva, que es la que nos habla de cargar con dolores del pasado que no hemos soltado. Y entonces ahí ya me voy muchísimo más atrás y me doy cuenta que sí, que resulta que había dolores innecesarios que también me acostumbré y normalicé a tener en mi vida, y era dolores pues desde muy pequeña, la muerte de mi papá y cosas que habían sucedido que no es que sean nimias, pero que las había dejado en un cajoncito al lado y tal vez estaban tal cual como estaba la prótesis, ¿no? En una bolsita, y lo que tocaba era, bueno, procesémoslas y retirémoslas, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo hago conciencia de la emoción real con respecto al valor, con referente al sustento, cuando encuentro también los dolores del pasado, es cuando digo, no, ya estoy lista para tomar la decisión y la acción de retirar esos implantes. Me los retiraron y la magia sigue pasando, ¿no? Porque al día siguiente de la cirugía, mi cuerpo estaba totalmente desinflamado. O sea, es una cosa mágica, y es que como una acción pudo generar un cambio tan abrupto. Realmente una de las prótesis tenía materia, no había sido detectada en ninguno de los exámenes que me habían hecho. Y si no tomo la decisión de sacarla en ese momento y esa bolsa de materia se explota, pues aquí no estaría contándoles la historia. Entonces, pues la retiré, pero no solamente retiré la prótesis, no solamente retiré esa bolsa de materia que estaba generando algo indetectable, sino retiré también de mí esas emociones limitantes. Y ahora, la prótesis la sacaron y se fue, ¿no? Las emociones a veces son intermitentes y ya por patrón de costumbre, había ciertos momentos en los cuales pues era un ir y venir, y pues al final había cosas del entorno que me activaban el volver a resolver las situaciones desde el mismo lugar emocional, pero esto se vuelve un proceso muchísimo más consciente. Al recuperar mi valor, entonces encontré belleza incluso en mi cuerpo sin las prótesis, y reconocer hermoso el cuerpo después de que te retiran unas prótesis mamarias que has tenido por tantos años, pues realmente fue un logro de valor, pero no desde el ego, sino desde el amor por mi cuerpo, y desde ahí hice un compromiso conmigo, ¿no? Y es a estar muchísimo más alerta y no volver a normalizar ni las emociones que no me gustan, ni los dolores que aparecen aparentemente de la nada. Es decir, si me machuco un dedo y es este dedo y no de este, entonces voy a revisar, ok, ¿qué me está diciendo este dedito? Porque seguramente ahí hay algo que si lo resuelvo en el momento, pues ya no me va a ocasionar más problema. Entonces aprendí a resolver en el momento, y con eso nos evitamos un montón de camino, pero para eso tuve que permitirme realmente escucharme, conocerme, amarme, incluso con aquellas cosas que no me parecían tan bonitas, y también darme cuenta que no me parecen bonitas por un patrón social, ¿no? Lo que decíamos, o sea, porque seguramente me enseñaron que el ojo azul es más bonito que el ojo café, pero en realidad a mí también me gusta el ojo café, es un ejemplo, ¿no? Entonces empecé como a hacer un compromiso y un contrato conmigo de comunicación diferente. Entonces creo que este paso ha sido pues en realidad muy o sea, enriquecedor para mí y muchas personas de mi entorno, porque también a través de eso, las personas que tengo en mi entorno, mi familia, pues vivieron conmigo el proceso, ¿no? Entonces se dieron cuenta realmente de la importancia bueno, hay que accionar, hay que movilizar. A todos nos llega nuestro momento gatillo, ¿no? Y ese momento gatillo es el que decimos, bueno, ya hasta aquí voy a lidiar con esto y me voy a permitir ir hasta el fondo y el origen, ¿no? Y decidimos sanar, pero eso es una decisión, y es una decisión que requiere coraje. Para todos será un nivel diferente. Lo que sí quiero decirles es que no importa la enfermedad, no importa la dolencia que tengamos y no importa por cuántos años se haya sostenido, hay un punto de origen. Cuando vamos a ese punto de origen y se resuelve ese punto de origen, empieza el proceso de evolución hacia donde realmente queremos, ¿no? Me encanta que dices decidimos sanar, porque quiere decir
que está en nuestras manos. Esa decisión está en nuestras manos. Como tú decías, hablando primero de la enfermedad de tu hijo, nadie exterior te puede decir que no, que esto ya es así, que no te vas, que vas a estar así por el resto de tu vida, que esto es normal o que vas a morir pronto, sino que podemos ir a fondo para entender qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué podemos darle para solucionarlo, qué podemos resolver desde la raíz. Y como tú dices, mirarte como ese dedito que te machucaste, que te cortaste, qué me está pasando, que me estoy golpeando en todos lados. Y entender que incluso ese golpe viene de una energía adentro que de esa vibración, cómo estoy vibrando, porque literal, me estoy moviendo torpemente porque algo en mí está perturbando esa vibración. Y es una decisión mirarla para transformarla. Sí, hay una cosa que quería retomar de una palabra que utilizaste, que también le cambié el sentido y la entendí desde otro lugar cuando decías sobre los pacientes terminales, porque resulta que también entendí que todos somos pacientes terminales. Es decir, nosotros vinimos a morir, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero todos somos pacientes terminales, es decir, con paciencia estamos esperando a que en algún punto esto termine. ¿Dónde está el tricky del asunto? Es en cómo vamos a vivir y cómo vamos a resolver mientras ese momento llega. Y para eso, pues decidir experimentarse de una forma diferente. Entonces, sí, o sea, era aprender a vivir con este tiempo que tenemos y que no, nadie nos... Y en gozo, o sea, en Hoy, gozo, aquí y ahora. riámonos. Sí, eso es de verdad que sí, o sea, ahorita colgamos y decimos, bueno, mañana hablamos, mi Cari, y si no hay mañana, pues nada, y fue una etapa que cómo viví, ¿no? Entonces, como ser conscientes de que decido vivir en tranquilidad, no quiere decir que las cosas, situaciones que hayamos creado sin saberlo en el pasado nos vayan a rebotar ahorita y nos vayan a llevar a experimentar una cosa que a lo mejor no queremos. El tema no es que cambiemos esa situación, sino cómo la enfrentamos y cómo la experimentamos, ¿no? Porque en Vamos a realidad, vivir este único momento que es el único momento que existe. claro, y si, bueno, hoy vienen y te chocan, hay una razón de ser por ese choque, pero el tema es, ya te chocaron, ¿cómo lo vas a enfrentar y cómo lo vas a poner a tu favor, ¿no? Que te impulse a crecer y a volverte más creativo y a resolverlo, ¿no? Existe la otra opción, ¿no? Y es quejarte y llorar el resto de tu vida, porque es que cuando me chocaron, o trascender ese choque y entender por qué pasó, para qué pasó, y de ahí empezarte a reconstruir. Y está bien mostrarte vulnerable, está bien llorar, está bien, pero lo que no está bien es que lo hagas por años y no te resuelvas. Date un tiempo, digo, ok, me está doliendo esto, no he superado, bueno, como para ponerles algo de lo que fue largo en mi vida, ¿no? O sea, no había superado la muerte de mi papá. Y hay un día en que digo, ok, lloro hasta las 3 de la tarde y saco todo ese dolor, pero a las 3:01, pues ya decido no llorar más porque es que no me está trayendo nada positivo. Entonces, como que tomar también esas decisiones, que es lo único que tú sí puedes controlar. No puedes controlar cosas externas, pero el cómo te sientes sí. Y permítete también sentir, permítete llorar, permítete hacer la pataleta como lo hacían los niños pequeños, ¿no? Pero ponte un tiempo, ponte un límite. O sea, como día hasta aquí, hasta este día y aquí en adelante voy a hacer una acción diferente porque esta forma de vida o esa forma en que me estoy experimentando no me gusta o no me siento mejor. Totalmente de acuerdo. Bueno, quiero invitar a nuestros invitados que están por acá escuchándonos a que si tienen alguna pregunta, si quieren dejarla en el chat, pueden dejarla en el chat. Si quieren abrir el micrófono, pueden abrir el micrófono. Pero justo con esta reflexión y mientras tenemos preguntas, mientras me levantan la manita, sí, definitivamente para mí este aprendizaje que junto de tu mano, quiero decirlo, yo el año pasado también experimenté un proceso muy personal en donde mi voz había desaparecido y que Luisa, yo ya como su paciente, porque hay que decirlo, Luisa atiende a pacientes, no solo a su hijo, no solo lo usa para pues todo esto que ha estudiado y esto que ha aprendido en su camino y experimentado, lo usa para ayudar a más personas y dentro de esas personas estoy yo. Como ustedes sabían, mi voz se había extinguido casi, tenía un quiste en mi cuerda vocal y ella me ayudó en este proceso a regresar, a entender justo en dónde estaban estos dolores emocionales que yo ni siquiera los tenía presentes y conscientes, porque muchas veces pasa eso, como el dolor había estado ahí, el cuerpo, nuestro cuerpo se queda con esa memoria, no solo es nuestra mente que tiene esa memoria, sino nuestro cerebro primitivo en el momento que la detonan de alguna forma, sabe que le dolió esto en algún punto en el pasado y lo sientes en el cuerpo, no en la mente, ¿no? Y entonces es el cuerpo el que se golpea y mi voz estaba padeciendo. Una de las
mis aprendizajes más grandes fue como, sí, encontrar ese dolor en donde estaba, que bueno, me ayudaste tú y me ayudó también, hay que decirlo, Verónica Bonilla. Y lo que me recuerdo muy, muy bien es que me decías, bueno, el proceso de agradecimiento que también fue una bendición y entender realmente cómo es estar totalmente agradecida y cómo esa vibración se transforma en tu cuerpo cuando de verdad sientes agradecimiento. Y dos, cómo de verdad las flores de Bach te ayudan, como decías, a actualizar ese software, ¿no? Que el doctor Santiago Rojas por ahí, yo después escuché un podcast con él y que después entendí que era también familiar tuyo y de ahí has, como lo mencionaste, has aprendido toda esa conciencia, pero es como, eso ya quedó allá atrás, pero hoy, ¿cómo actualizo ese software y cómo las flores también te ayudan a traerte a ese presente y decir, no, esto ya no está pasando hoy mi cuerpo está en sintonía y la energía cambia? Entonces, qué lindo ese proceso. Yo quería agradecerte aquí públicamente por ese proceso y que nos cuentes un poquito más sobre eso. ¿Sobre eso qué? Sobre qué hacen las flores, por qué Ok, actualizan el mira, software. claro que sí. Lo bonito, y aquí estoy viendo que hay una persona que es muy importante para mí en este ciclo de mi vida que se llama Sim. Él también trabaja con unas flores que tú también ya las conoces, que son unas flores mexicanas, y me ha enseñado también aún a amar más las flores a través de una cepa, digamos, o una colección diferente de flores que trabaja algo diferente. Pero el tema con las flores es que todo tiene una vibración. Es decir, estoy sentada enfrente de un lago y tiro una roca, va a haber una onda que se va a expandir, pero esa onda va a ser diferente si yo tiro una flor o si tiro una roca más pesada. Quiere decir que cualquier acción o movimiento que hagamos va a emitir una frecuencia y la onda que se va a dar va a tener una vibración distinta. Entonces, obviamente, si miramos todos los estudios de Masaru Emoto y todo, pues vamos a entender un poquito más. Con las flores pasa algo similar. Pues similar no, es lo que pasa. Y es que cada flor trae una frecuencia y un movimiento. O sea, cada vez que tú tomas una flor, hace que tu onda interna en el agua vibre diferente. Entonces, hagan de cuenta que es como que cada una pusiera el pétalo en ese lago y la onda que se expande en ese lago va a bailar distinto. Entonces, esa es la forma en que yo lo veo. Cada florecita nos aporta un pétalo que pone toda esa agua a vibrar. Somos el 80% del cuerpo agua. Quiere decir que esa vibración y esa onda que expandamos, pues va a ser el 80% del resultado que nosotros vamos a tener. ¿Qué es lo que realmente va a hacer esa flor? Con esa vibración y esa frecuencia que empieza a cambiar, lo que nos va a traer a nuestro consciente es cuál es la emoción que tenemos que resolver. Una cosa es leer la emoción, es decir, yo puedo leer que esta flor me dice miedo, vamos a resolver el miedo. Desde el intelecto yo te entiendo el miedo, pero cuando trabajamos la flor y todo nuestro cuerpo está vibrando en ese miedo que se creó en un momento particular, vamos a poderlo experimentar y sacarlo de la vibración y cambiar ese miedo por otra forma de resolver cuando una situación de aparente miedo se presenta. Es decir, si a mí me enseñaron que viene el perro, me da miedo y yo corro, cualquier cosa que a mí me dé miedo, mi reacción automática va a ser correr frente a las relaciones, frente al perro, frente al conflicto, frente a lo que sea que me genere miedo, mi reacción natural va a ser correr. Y En el inmediata, momento en ¿no? que Como es un acto de sobrevivencia y no lo piensas, simplemente el cuerpo claro. reacciona y ¡pum! Ahora, cuando yo incorporo la flor y mi cuerpo empieza a vibrar diferente, existe la posibilidad de entender que hay otras formas de reaccionar frente a ese detonador y que hay otras formas de trabajar con el miedo. Lo abrazo, lo entiendo por qué en algún momento sí necesité correr, pero a lo mejor ya hoy no necesito correr. Veo el miedo desde otro lugar y ya mi cuerpo entiende que puede procesar el miedo diferente y empezamos a procesar las emociones distintas. Claro, también nos va a llevar a ese momento origen, entonces a sanar que, bueno, pues si el perro te correteó cuando tenías 3 años, a lo mejor en esa situación, en ese momento, pues esa era la reacción natural, pero ya a tus 40 seguramente puedes darle la orden al perro de para y ya ahí la acción va a cambiar. Entonces es también como contextualizar tu mente y todo, pero la flor te va a traer eso a tu cuerpo. Entonces, ¿por qué es un reseteo? Pues porque está en todas partes, está vibrando y acuérdate que vamos haciendo una división celular y siempre una célula se divide después de la otra. Si vamos modificando la información en una, pues la siguiente que venga va a salir de esta
quiere decir que ya va a tener un poquito más de modificación. Y si vamos así, modificando, hay un momento en que ya la totalidad de nuestro ser pues va a tener células nuevas y ya la información va a ser otra, ¿no? Entonces, por eso es un reseteo. Y literal, nuestro cuerpo reaprende entonces, ¿no? Es como mi vibración cambia, lo manejo con más tranquilidad y entonces digo, el cuerpo como que dice, ah, sí, también puede ser así. Y entonces Claro, por mira, eso ya no hay esta sobrevivencia tan ruda. claro, o sea, tú aprendes a montar bicicleta y así no lo hagas, Mm. si necesitas volver a montar bicicleta, lo vas a volver a hacer. Sin pensar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las memorias que tenemos en nuestro cuerpo, porque así como nos acordamos de una cosa, podemos recrear otra. Ahora, las flores no son la única herramienta que existe para poder resolver los asuntos. Yo lo que le digo a la gente es, o el mensaje tal vez es a estar atento y que busque esa herramienta que a cada persona le resuene más. Tenemos alimentación ayurveda, tenemos meditaciones, tenemos las flores, tenemos incluso trabajo energético o trabajo físico, incluso hay una serie de cosas. El ejercicio incluso. Claro, o sea, el tema tratar es transformación. escucharte, es darte la oportunidad de desnormalizar lo que no te permite estar en bienestar y tomar una acción, la que más te resuene, con la que realmente tú te sientas que es la herramienta que te va a conectar y a disparar para transformar lo que deseas. Bueno, no hay nadie más por acá que tenga alguna pregunta, que quiera levantar la mano. Creo que está todo clarísimo. Sí, y creo que al final me encanta este tema porque sin duda todo está en nuestras manos. Cuando aprendemos a escucharnos, a elegirnos y a saber que solo tenemos hoy. En realidad solo tenemos hoy. ¿Cómo voy a crear esa vida que quiero? Cualquier enfermedad es un mensajero. Entonces, si tú cerraras con una frase, ¿cuál sería? Y bueno, me encantaría que los demás pusieran acá en el chat igual, si cerraran el aprendizaje con una o dos palabras, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las Bueno, mensajes? creo que me queda un poco difícil ponerlo en 2 palabras, pero tal vez es retomar el tema de mi terapia, el nombre de mi terapia, que es Tu Cuerpo Habla, ¿no? Entonces, permítete habitarlo y escucharlo. Entonces, y el aprendizaje para mí es tomar acción también si quiero un cambio. Entonces, tal vez puede ser como una secuencia de si habitas tu cuerpo, escúchalo y acciona para que vayas hacia el lugar que realmente deseas, ¿no? Yo diría, bueno, para mí una palabra es nutrirlo, porque lo nutrimos de muchas maneras. Entonces, ¿cómo lo nutres? Con lo que entra por tus ojos, ¿cómo lo nutres por lo que entra por tus oídos, por tu mente, por tu corazón? Muchas gracias, mi angelita preciosa. Y si nos dejan por acá en el chat una palabra, se los agradecemos. Pero bueno, no nos queda más que cerrar. Sandra es linda. Muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu vulnerabilidad, por compartirnos tu camino. Espero que muchos escuchen este mensaje y que, bueno, ¿en dónde te encuentran, Luisa? Bueno, si alguien quiere tener que una sesión contigo, una terapia. hablando de vulnerabilidades, el tema de redes sociales ha sido algo que me ha costado bastante trabajo y arranqué y tomé la decisión de hacer un cambio. Entonces, todavía me pueden encontrar en Maluyalu. Creo que hay que escribirlo porque... Espérense. Te vamos a tagar cuando estemos en las redes Sí, por allá. se los comparto, pero voy a volver a mí y ahora se va a volver a llamar Luisa Martín, porque dentro de Luisa Martín está todo lo que es bienestar, y bienestar abarca todas las áreas de tu vida, desde la economía, el trabajo, la alimentación, tu pareja, cómo nos relacionamos con absolutamente todo. Entonces, pues ahí está. Y bueno, cualquier cosa, aunque cambie de nombre, pero ahí me van a encontrar. Angelita dice gracias, súper linda charla, como siempre eres aire fresco. Este es toda la gente que ha hecho posible que todos estos procesos sean efectivos, porque El poder de la una comunidad. parte es uno, pero quien tienes a tu lado con amor sosteniéndote hace una parte muy importante también. Venimos a pertenecer, a ser parte de una tribu y una comunidad y de apoyarnos. Entonces, qué lindo que la tengamos y qué lindo que podamos seguirla construyendo y que crezca. Y bueno, esperamos que nos escuchen, que compartan. Este episodio estará por Spotify, estará por Deezer, por YouTube y por las redes de Tribu Orgánica y de Luisa Martín. Y nos esperemos que llegue a mucha más gente. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Luisa, por estar aquí. Muy honrada de tenerte como siempre. Muchísimas gracias. Esta fue la voz de Tribu Orgánica.